Hola, hola a todas, ¿cómo están? Bienvenidas sean a este quinto episodio de nuestro podcast. Yo soy la psicóloga Majo y antes de comenzar sí me gustaría hacerles una pequeña advertencia sobre la sensibilidad de los datos y de los conceptos que vamos a tocar en esta ocasión. Sé que el tema del suicidio aún sigue siendo tabú en muchas sociedades. Es altamente sensible porque va acompañado del tema de la muerte, de la pérdida, del sufrimiento, y les pido mucha prudencia si van a hablar de esto con sus compañeras, con su madre, con su amiga. Seamos bastante respetuosas y bastante éticas en el acompañamiento. Y si tú estás pensando en hacerlo, lo has intentado, lo has planeado, quiero que durante estos minutos te tomes la apertura a tocar el suicidio desde otra perspectiva y lo analices desde otra visión. Vamos a comenzar. Muy bien, les he comentado que yo trabajo mucho la prevención del suicidio y esta temática y en psicoterapia y en atención a víctimas, y les quiero compartir desde dónde lo hago y desde dónde cuestiono toda esta problemática de salud pública. En estadísticas generales, pues cada 40 segundos se suicida una persona en el mundo. Mientras estamos platicando, alrededor de 3 personas ya perdieron la vida por esta circunstancia. ¿Y por qué es un tema tan tabú? O sea, ¿por qué nos cuesta tanto hablar de estas temáticas? Una, porque está bastante prohibido tocar o pensar o hacer cosas que vayan en contra de la voluntad de Dios en un país sumamente religioso, que se ha pensado que es como un castigo, es un pecado quien lo comete, y porque se nos han impuesto muchos prejuicios sociales y psicológicos alrededor de ello, ¿no? O sea, que lo hace gente enferma, que lo hace gente cobarde o gente valiente, cuando realmente el suicidio no es un tema moralista, no es un tema de si está bien o está mal. Hay que llegar a una parte de cuestionarlo desde más una ética. Una persona tiene derecho, no lo tiene, está totalmente libre para realizar este acto, está persuadido, impuesto, castigado. No vamos a tocar al suicidio de si está bien o está mal, sino quiero que nos vayamos a un punto de reflexión más crítico y analítico, ¿vale? Entonces, ¿qué puede causar el suicidio? Porque una persona, o en este caso una mujer, puede querer o intentar suicidarse. Algo que se piensa es que el suicidio es por una cosa en específico, ¿no? Porque perdió un trabajo, porque lo terminó el exnovio, porque vivió algún tipo de abuso o de agresión. Y la realidad es que el suicidio es multicausal. Es decir, hay un montón de causas y muchos factores que pueden aumentar la probabilidad o disminuir la probabilidad de que una persona lo intente, ¿ok? Entonces puede ser cualquier situación que a la persona la vulnere o la incapacite para responder. Aquí quiero hacer un paréntesis porque se piensa que la mayoría de las personas suicidas o que han intentado suicidarse eran personas que tenían problemas de salud mental, cuando se ha demostrado que no tienen que ver nada de ello o que tienen alguna enfermedad psiquiátrica, ¿no? Que son esquizofrénicos, son bipolares, y la mayoría en porcentajes se han percatado de que no, que son personas que no tenían ninguna condición a nivel cerebral o psiquiátrico. Entonces también quiero poco a poco ir desmintiendo todas esas ideas que se piensa que una de las causas es tener una enfermedad mental. Bueno, claramente no es así. Voy a adentrarme muchísimo a una de las causas donde se trabaja y que, bueno, a mí me corresponde mucho porque trabajo desde esta perspectiva feminista, que es el suicidio como resultado de un feminicidio. ¿A qué nos vamos a referir? Voy a poco a irlo desglosando. El suicidio feminicida o femicida fue impulsado por primera vez por Diana Russell, que es una activista y escritora feminista sudafricana, y según ella, en la Conferencia Internacional sobre Violencia, Abuso y Ciudadanía de la Mujer, que se llevó en 1996, habló por primera vez de este fenómeno. Y para ella, intenta abordar todos aquellos casos donde las mujeres deciden poner fin a sus vidas, pero debido a distintas situaciones de violencia
de las que han sido víctimas a lo largo de su vida, ¿no? Por ejemplo, tras haber vivido violencia constante dentro de sus hogares, no tener como la habilidad para resolver un conflicto, para afrontar a una situación de dolor, poco apoyo, ¿no? De instituciones, poca atención psicológica, o también como resultado de violaciones cotidianas o constantes, ser prostituidas, ser víctimas de trata. Es decir, la gente podría decir, ¿no? Libremente esa mujer terminó con su vida. No hay nada de libertad cuando son las condiciones sociales las que te impulsan o te obligan o te someten a una realidad invivible, indigna. Como les ponía ahí en el post e Instagram el día de ayer, no solamente se trata de quitar cuchillos, de vigilar a la suicida, de estar al pendiente, ¿no? De que no se vaya a matar, quítale los medicamentos. No se trata de sobreproteger. Se trata de prevenir, pero en el acto de crear condiciones donde esta mujer quiera vivir. Que eso me parece que es uno de los focos que más se ha perdido en la prevención, que es crearle condiciones o ayudar a que se cree condiciones donde pueda vivir de forma digna, de forma armoniosa, de forma empática y de espacios cada vez más libres de violencia. Entonces, Russell usa esta tipología de suicidio feminicida para todos aquellos casos donde estas mujeres fueron obligadas a matarse a sí mismas, pero por maridos abusivos, padres, hijos, acosadores, perpetradores de incestos, entre otras. Estas causas de abuso las destruye a sí mismas y terminan lastimándose profundamente. Acuérdense que algo que hace la violencia psicológica como consecuencia de vivir mucho tiempo o estar sometida mucho tiempo a este tipo de factores es que la víctima empieza a odiarse a sí misma, porque si dice, si mi pareja me odia, la sociedad dice que soy gorda, que soy fea, pues entonces el problema soy yo, ¿no? La que hace mal todo soy yo. Y por eso viene la autolesión, y por eso vienen formas de castigo, y por eso viene el suicidio, porque el pensamiento es, si yo soy el problema, acabándose el problema, o sea yo, todo se soluciona. Dense cuenta cómo la víctima va cambiando toda esa perspectiva de pensamiento y en vez de responsabilizar a su violentador de la violencia, se responsabiliza a sí misma porque ha pasado por un proceso ahí de manipulación incluso psicológico. Y piénsalo en la sociedad en general, ¿no? Cuando tú vas y te pruebas un pantalón y no te queda o no hay tallas suficientes para ti, pero ves que otras mujeres sí tienen, sí les queda, entonces ¿cuál es el problema? El problema es tu cuerpo, ¿no? La mayoría de las mujeres piensan así. Si las demás sí pueden y yo no, entonces el problema soy yo. Si erradico el problema, entonces ya no habrá dolor. Cuando tenemos que poco a poco aprender a hacer el análisis desde otra postura. ¿Qué sistema te hace pensar que puede haber tallas de la 0 a la 6 y si no estás ahí, eres un problema? Pensémoslo desde otra perspectiva, ¿no? Porque un sistema haría hasta esa talla y excluiría a la diversidad corporal. Y lo mismo trasladándolo al ejemplo de la violencia. Si tu pareja todo el tiempo te dice que tú la molestas, que tú eres culpable, que eres tonta, que eres fea, que eres incompetente, el suicidio es resultado de muchas de las agresiones o manipulación psicológica, o como decían ahí las mujeres de El Salvador, que precisamente es el único país de Latinoamérica donde sí se puede tipificar al suicidio feminicida como un delito. Hay un video ahí bien interesante, después les paso el dato. Pero en ese video una mujer salvadoreña decía, si voy a vivir en una situación donde mi pareja o mi agresor, mi violentador, me lastime, en vez de morir a manos de él, porque probablemente, altamente probable, va a volverse un feminicidio, prefiero morir a manos mías. Esa es una de las claves, precisamente, del suicidio feminicida como resultado de las agresiones cotidianas o resultantes de un montón de manipulación, de agresión, etc. Y bueno, regresando al tema de El Salvador, donde ya se penaliza esto, solamente un caso, desde hace 6-7 años que ya está la ley,
solamente un solo caso de una muerte de una mujer ha llegado a penalizarse y a castigarse desde esta perspectiva de suicidio feminicida. Solamente uno. Y siempre les reitero, ¿no? Aunque ya tengamos leyes, pues falta que nos las respeten y las lleven a cabo. Porque en una hoja se supone que tenemos igualdad de derechos y tenemos oportunidades de una vida digna. Pero del papelito a la realidad todavía son muchos años para tener justicia en todos esos aspectos. Solamente un caso, cuando yo creo que cientos de casos al año de suicidio en mujeres es resultado de este tipo de violencias. Y también me gusta analizar al suicidio desde la perspectiva del silencio. En un mundo que te ha enseñado que molestas, que hacer ruido, que vivir, que expresar tu cuerpo, expresar tus ideas es molesto, es castroso, es incómodo, es jodido, suicidándote dejas de molestar. Suicidándote literalmente ya no eres un conflicto para la sociedad. Veo en el suicidio el máximo silencio a la vida de una mujer. Ahí ya no molestas. O mueres a manos de un violentador o mueres a manos propias como forma de frustración total ante las violencias. Pero el chiste es callarte. El chiste es dejar de molestar, dejar de hacer ruido. Lo hablaba precisamente en alguna sesión con una usuaria que le decía, mira, si tú lo haces, le vas a dar a la institución que no te permitió titularte, le vas a dar a tu violentador la satisfacción de dejar de molestar y dejar de preocuparse por si vas a hacer algún comentario incómodo, por si vas a exigir un derecho. Y también creo que es bien necesario analizar ello, más allá de asustarse y decir, pero mi amiga se quiere suicidar, y ya desde ahí el miedo, la angustia, tengamos la apertura a hablarlo. ¿Por qué se quiere suicidar? Te prometo que esa mujer no se quiere morir, quiere dejar de sufrir. ¿Por qué lo quiere hacer? O sea, ¿cuáles son las condiciones de vida que las han llevado a esto? Por eso decía, no hay libertad donde una condición te coerciona hasta que lo logra. ¿Y cómo podemos crear condiciones de vida? Acuérdense que nosotras no salvamos a ninguna mujer de ningún suicidio, podemos prevenir, podemos acompañar, pero la realidad es que también en psicoterapia yo no les resuelvo los problemas, ¿no? O sea, yo no la puedo sacar de ahí ni la voy a mantener para vivir fuera de esa situación de violencia, sino lo que hacemos es contenerla para que juntas busquemos soluciones a su conflicto. Levantar una demanda, asilo político, irse a vivir a casa de su madre, dejar a su violentador, poner una denuncia sobre acoso, una demanda de pensión alimentaria, cambiarse de casa, lo que esté en sus condiciones de vida. Y lo que hacemos es que de esta mujer pasiva ante la violencia, buscamos crear o revivir, porque siempre ha estado, a esa mujer activa que se protagoniza en su propia realidad. Entonces, hay muchas líneas de ayuda que nos pueden brindar este acompañamiento, como el 911, que es el número nacional de emergencia, la línea de vida, que es 800-984-32, que está 24/7, la Red Nacional de Refugios, donde también hay incluso este acompañamiento, que es 800-822-4460, y hay un sistema nacional aquí en México que se llama de apoyo, consejo psicológico e intervención en crisis, que es 55 52 59 81 21. Está la línea UNAM, está la línea Asiste a Víctimas de Delito, que también acompaña a las víctimas de intento de suicidio, pero están estos espacios donde podemos buscar la forma de tener una solución a nuestro conflicto. Siempre que llega una usuaria y me comenta que ha pensado en suicidarse, siempre les digo, yo no voy a sobrevalorar la vida. No te voy a decir que la vida es súper bonita y que necesitas vivirla, como toda esa psicología positiva que te dice, pues vele el lado positivo a la vida, ¿no? Creo que no se trata de sobrevalorar o magnificar, porque la vida también a veces es jodida y la vida también a veces nos causa dolor.
sino de tener una perspectiva de afrontamiento al conflicto y a la solución, y que sobre todo el dolor que estás sintiendo es temporal. Todo aquello que te preocupa es temporal. El suicidio es una forma radical de arrasar con todo para siempre, de forma permanente. Y también les digo, yo no te voy a convencer de no suicidarte, porque mi labor no es aquí ser un ángel guardián, ¿no? O sea, y te voy a decir, no lo hagas. No te quiero convencer. Quiero que tú encuentres una vida que se vuelva vivible y que se vuelva digna y que juntas vayamos encontrando la solución a esos problemas. Entonces, desde ahí podemos acompañar, ¿no? Desde estos conceptos y saber que no, probablemente no estén llamando la atención como un chantaje, pero si están llamando nuestra atención es por algo, porque hay un nivel de exigir ayuda, pero estamos en una sociedad tan antipática, de verdad, tan antipática, donde ya, si no es mi problema, si no se muere en mi casa, entonces no es mi conflicto, ¿no? Si no le echa ganas, entonces ya no me importa. Y hay que tener cuidado porque probablemente, si cada 40 segundos se suicida una persona, altamente probable puede ser nuestro primo, nuestra madre, nuestro compañero, nuestra amiga. Y puede ser cualquier persona que lo intente. Entonces, hablarlo, en vez de promoverlo, quitas ese tabú y la persona abiertamente puede trabajar sus problemas de una manera más sana. Hablemos del suicidio, que sea un tema que se normalice, porque desde ahí está la prevención. Lo que se nombra no existe. Si no nombramos al suicidio feminicida, no existe. Y nadie va a pagar por todas esas mujeres que culminaron con su vida como castigo o como imposición. Cuando hablamos de ni una menos en todas las marchas y decimos ya no quiero que muera ninguna mujer, también se trata de ninguna mujer por suicidio. Que las mujeres tengamos vidas dignas. Las incito mucho a cuestionarse esto desde otra perspectiva, a acompañar desde el amor, a acudir a psicoterapia. Y bueno, estamos construyendo una vida más digna poco a poco. Espero que cada vez menos violenta y sobre todo en manada. Les agradezco mucho estar en este episodio y les mando un profundo abrazo. No están solas. Adiós.